Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de los televidentes, hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes. En el día de hoy comenzamos una nueva serie en donde vamos a estar estudiando algunos segmentos y pasos previos al nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Esta serie es titulada El Verbo se encarnó. Y en esta oportunidad yo les voy a estar hablando de las profecías que fueron dadas desde mucho tiempo atrás y el cumplimiento en la persona de Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, aquel que vino a este mundo con una misión específica que nadie podía llevar adelante sino Él. Y comenzando con esta breve enseñanza, quiero leerles un texto que nos habla de dónde partimos y por qué fue necesario que Jesucristo viniese a esta tierra con una misión muy específica de parte del Padre. Encontramos en el libro de 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 21 y 22, que nos habla cómo por un hombre entró la muerte y a través de otro hombre no común sino súper especial tenía que venir la salvación, la redención, la resurrección de esa muerte. Y leemos la palabra de Dios que nos dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este pequeño texto nos está hablando de que cuando Dios creó al hombre, su máxima expresión, su mejor criatura, lo creó con el fin de convivir con Él, de tener una relación estrecha con Él, de estar en la presencia del hombre. Y el hombre estuvo junto a Dios y en su presencia y oyendo la voz de Dios y viendo pasearse a Dios en medio de aquel huerto hasta que el pecado se introdujo en Adán. Y cuando el pecado se introdujo en Adán, ese hombre fue apartado de la presencia de Dios, porque Dios es santo y 3 veces santo y no puede convivir con el pecado, más allá de que ama y profundamente al pecador. Por lo tanto, Adán fue destituido de ese jardín del Edén en donde convivía con Dios. Y a partir de allí, Dios comenzó a planificar un plan de redención, de rescate del hombre, en donde el hombre pudiese ser libre de ese pecado que lo alejaba de la presencia de su Creador. Y así fue como Dios envió leyes, envió muchas personas extraordinarias que lleven adelante su voluntad, pero en ninguno de ellos pudo encontrar la perfección para realizar su obra de redención. Por eso aquí nos relata que el pecado que Adán introdujo trajo la muerte, y en Jesús, que menciona aquí el Cristo, que era necesario que viniese para poder traer vida, redención y volver nuevamente a esa comunión maravillosa y perfecta con la que Dios creó al ser humano. Y cuando habla del Cristo, nos está hablando del Mesías, nos está hablando del ungido, nos está hablando del Hijo de Dios, nos está hablando de aquel enviado del cielo que viniese a cumplir con la labor de rescate del ser humano para llevarlo nuevamente a la comunión con Dios. Y así es como viene el nacimiento de Jesús. Pero hay muchas profecías dadas de este nacimiento, y lo que voy a hacer muy brevemente en esta noche
es mencionar las profecías y dónde están escritas en el Antiguo Testamento y su cumplimiento de esa profecía en la persona de Jesús como el Mesías en el Nuevo Testamento. Y con eso convalidamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el enviado del cielo para cumplir esa gran misión de rescate de la humanidad. Luego, en la continuación de esta serie, vamos a ver distintos personajes y cosas históricas que van a ir sucediendo, que nos van llevando a la persona de Jesucristo. Pero hoy nos toca las profecías y su cumplimiento en Jesucristo. Vamos a comenzar por la primera. El Mesías debía nacer en Belén. Y encontramos en el libro de Miqueas, y es bueno que usted pueda tomar nota de esto. Le doy unos segundos para que usted pueda buscar un lápiz y un papel y pueda tomar nota de esto y quede registrada estas profecías que fueron dadas miles y cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo como el Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado de Dios. El libro de Miqueas, entonces, el capítulo 5, el versículo 2, nos dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso nos habla el profeta Miqueas al respecto de este Mesías, de este Cristo, de este enviado que iba a venir, que iba a ser el Señor de Israel y que iba a nacer en Belén, esa pequeña ciudad casi insignificante entre todas las familias de Judá. Y también menciona que desde el principio de la eternidad, y eso nos habla de la presciencia de Dios en pergeñar este plan tan maravilloso de redención del ser humano. Vamos a ver ahora su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. En el libro de Mateo, el capítulo 2, el versículo 1, nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Por lo tanto, allí queda demostrado que Jesús nació en Belén, como decía la profecía de Miqueas. Él nace en el lugar donde Dios ya lo había determinado. Y no es una casualidad, sino que Dios planifica absolutamente todas las cosas. Y en esta confirmación vamos a notar que verdaderamente Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, y no hay otro que pueda sustituirlo ni ocupar su lugar. Vamos a seguir con la siguiente profecía que nos va a narrar cómo el Mesías nacería de una virgen. Y nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Esta es la profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa era la profecía que en este caso el profeta Isaías estaba dando respecto del Mesías, de ese ungido prometido a la humanidad, que iba a nacer de una virgen y su nombre sería Emmanuel, o Dios con nosotros. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, versículos 18, también el 21, y puede continuar hasta el 25. Vamos a leer solamente pequeños párrafos para que quede asentado de que Jesús es ese Mesías, el ungido, el Cristo.
Nos dice así su palabra. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos está hablando de que el nacimiento de Jesús fue de esta manera, estando María comprometida con José, pero nos dice el relato antes que se juntasen, quiere decir antes que tuviesen relaciones maritales. María se encontró encinta y engendró por el Espíritu Santo a Jesús, quien iba, dice, a salvar al pueblo de los pecados, confirmando que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie puede perdonar los pecados si no es Dios. Veamos una nueva profecía dada de este Mesías, de este Cristo, de este ungido, que en Jesús se cumple. Podemos decir que la profecía nos habla de los reyes que lo adorarían. Y en el libro de Salmos, el capítulo 72, los versículos 10 y 11 nos dice así: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Como Dios va planeando y a través de distintos siervos, vimos Miqueas, Isaías y ahora Salmos, un salmo de David, cómo Dios le va mostrando de manera profética que Jesús es ese Mesías, es ese Cristo, ese ungido que fue enviado con esa misión tan especial y tan maravillosa. Vemos su cumplimiento en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, los versículos 1 y 2, que nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Allí se cumple puntualmente la profecía que Dios había traído a través de su siervo en los Salmos. Y todo nos va mostrando cómo Jesús es esa persona tan especial y tan maravilloso que viene a cumplir con una misión de rescate de la humanidad para acercarnos y reconciliarnos nuevamente con Dios. Vemos una nueva profecía que nos está hablando que un rey cruel decretó su asesinato. En el libro de Jeremías, el capítulo 31, el versículo 15, podemos leer lo que dice su palabra. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Algo trágico el profeta Jeremías está mencionando en esta profecía. Algo de lamento, de lloro, y está hablando de una madre que llora por esos hijos que perecen y mueren. Y veamos el cumplimiento de esta profecía en los tiempos del nacimiento de Jesús. Esto lo encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 2, versículo 16, que nos dice: Herodes, entonces, cuando se burlaron de ellos por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Lo que nos habla aquí, y antes habíamos mencionado en otro texto, que
Jesús nace en tiempos del rey Herodes, Herodes el Grande. Y Herodes se entera por estos magos que van detrás de aquella estrella, siendo guiados hacia Belén, hacia Jesús, para adorar y postrarse ante este nuevo rey, un rey distinto y especial. Cuando los magos le mencionan a Herodes el nacimiento de un rey, desde luego se sintió que su trono estaba siendo allí amenazado y que él podía salir de ese lugar de privilegio que tenía. Por lo tanto, él quiso desde el primer momento aquietar todo ese nacimiento, dejar de lado eso. Los magos no volvieron porque Dios les reveló que no era necesario volver y no le trajeron la información de dónde era ese nacimiento que Herodes no sabía. Por lo tanto, cuando Herodes se entera de que ellos habían ido a Belén, manda a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo para tratar de eliminar, de quitar la vida de este Rey de Reyes y Señor de Señores que iba a nacer, que era el Cristo, el Mesías. Veamos una nueva profecía que nos está hablando de que el Mesías debía ser precedido por un mensajero. El mensajero iba a preparar su camino. En el libro de Isaías, el capítulo 40, los versículos 3 al 5, nos menciona esto. Y dice así: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad sus sendas, la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderezará y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué maravilloso. Nos está hablando el profeta Isaías, que venía antes de este Cristo, de este Mesías, de este ungido especial. Iba a venir un mensajero que iba a preparar, iba a allanar ese camino. No se olvide que históricamente estamos hablando que desde que termina el Antiguo Testamento, allí en el libro de Malaquías, hasta el inicio del Nuevo Testamento, pasan 400 años de un silencio, en donde parece que el ser humano ya no tiene más contacto con Dios. Por lo tanto, se desvió cada uno por su camino, cada cual tomó lo mejor que le parecía y todos estaban en pecado. Y había que reconvenir a ese pecado, había que reconvenir al hombre para que saliese de esa condición pecaminosa y volviese a las sendas de la justicia y de la rectitud que es en Dios nuestro Señor. Y por eso Dios envía a un mensajero que ya lo vamos a estar viendo en otras de las lecciones. ¿Quién es este mensajero que prepara el camino del Mesías, Jesús el Cristo? Y veamos el cumplimiento de esta profecía. En el libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos 2 al 4, que nos dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cómo se cumple cada palabra, cada profecía que Dios da? Allí vemos la veracidad de Dios y allí también podemos ver cómo las profecías dadas por Dios se cumplen y a la perfección en la persona maravillosa de Jesús.
nuestro Señor. Jesús, esa es la persona. Veamos una última profecía que nos está hablando de este niño que va a nacer y que viene con un propósito muy especial. Y es que ese mensajero vendría inmediatamente antes del Mesías. No sería mucho tiempo atrás, sino que era casi simultáneo uno y otro. Solamente un par de años estaban allí de diferencias en las que fue predicando y fue preparando el camino este mensajero a la labor que Jesús, el Mesías, iba a llevar adelante. El libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1, nos dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensajero venía a preparar el camino, pero súbitamente, dice, prontamente, casi inmediatamente viene detrás el Señor, el Mesías, el ungido, el Cristo, a cumplir con su labor. Y esto se cumple en el libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 7, en donde nos dice: y predicaba diciendo: viene tras mí aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado la correa de su calzado. Aquí este precesor de Cristo, aquel que está anunciando la obra de Jesús en esta tierra, él está hablando de que ya estaba viniendo y él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Jesús nació y nació con un propósito maravilloso. Lo que hoy nos tocó determinar en este pequeño estudio y muy resumido nos habla de las profecías que fueron dadas al respecto de Jesús como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el enviado a este mundo para salvar a la humanidad del pecado. Desde luego hay muchas profecías más que nos corroboran que Jesús es ese Mesías, pero desde luego ya nos habla de cuando Jesús estaba ya en esta tierra y llevaba adelante su misión. Por lo tanto, quedará para otra oportunidad en la que estemos hablando ya del ministerio de Jesús. Ahora estamos en esta serie en la que hablamos del Verbo se encarnó y cómo Dios preparó el tiempo previo hasta el día más glorioso de la humanidad, que es cuando Jesús nació en este mundo. Dios le bendiga grandemente, espero que le haya sido de provecho y vio qué hermoso es estudiar la palabra de Dios, cuánta riqueza, cuánta abundancia hay en ella que puede satisfacer nuestro corazón. Dios le bendiga, hasta la próxima reunión. Gracias. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos, Padre. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.